Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, hoy empezamos con nuestro primer episodio. Vamos a hablar de los temas que pasaron, que están pasando y que van a pasar en esta y la anterior semana. Los temas de hoy son Copa Libertadores, fútbol profesional colombiano y Champions. Sí, vamos a hablar de los tres temas de clubes que más nos gustan. Así es. Y hoy vamos a empezar hablando un poquito sobre los clasificados a los cuadrangulares de la Liga Betplay, ya cerrándose la etapa del todos contra todos y con equipos sorpresas que siguen liderando el campeonato y con otros equipos grandes que están en la pelea por entrar. Muy interesante, entretenido este pedacito de liga, sobre todo porque se quedaron los grandes, se van a meter quizás algunos, pero definitivamente no hay lugar para todos y ese cierre va a estar muy interesante. Pero hablemos un poquito de cuáles son tus expectativas. ¿Tú crees que los grandes pueden remontar ese mal inicio que tuvieron o ya? Yo creo que es un torneo que se presta para resultados cortos, Sí, procesos cortos, premia los procesos cortos justamente. Y América es en este momento el ejemplo creo que más grande de eso. sí. Poder en menos de 5 fechas revertir estar con todos sus hinchas en contra y con un ambiente muy negativo a hoy estar clasificado dentro de los 8, da mucho a entender de cómo es la liga y cómo se mueve todo. También hace menos de 2 fechas Nacional otra vez parecía que estaba adentro, pierde su partido con Fortaleza y de nuevo está remando y viendo lo que sigue para ver si le da o no. Sí, definitivamente el fútbol colombiano, por lo menos este tema de los cuadrangulares, no premia el largo plazo, no premia los procesos, sino un equipo que gana la mitad de los partidos está tranquilamente adentro de los 8 y bueno, en el caso de que un equipo como América o Nacional, que sería un poquito más fuerte, se meta al cuadrangular ya solo por estar ahí y por llamarse América o Nacional, ya es uno de los favoritos a llevarse este torneo. Entonces, a ver, no es como en las otras ligas de Europa que se premia la constancia. En Colombia se premia el corto plazo y como decías, en 3 fechas cambia toda una expectativa. Claro, hoy por ejemplo, si miramos al líder del torneo que es Atlético Bucaramanga, Uf, qué equipo. con Dudamel, tuvo 14, tengo acá el dato, tuvo 14 jugadores que se fueron y 15 que llegaron, perdón, 13 que se fueron y 14 que llegaron, con el técnico incluido. Entonces te da a entender claramente cómo el técnico tiene que sacar resultados a corto plazo, pero finalmente es lo que los directivos quieren. Claro, Porque tienes el caso, por ejemplo, de, no sé, Millonarios, con el que es el equipo llamado al proceso en los últimos años. sí. Y tienes una temporada que no es tan buena, pero que se basa igual con esos resultados que te ha dado el proceso, pero que yo no sé si en cuántos equipos se pueda mantener ese proceso sin al menos un título por temporada en Colombia. Sí, no, total. Esos procesos necesitan sí o sí de los títulos. Bueno, Millonarios creyó en Gamero y lo mantuvo hasta que los títulos llegaron sí o sí. Pero claro, hablábamos justamente de eso, de la constancia de que se premia en el fútbol colombiano, que no se premia la constancia, porque Claro, si premiáramos la constancia a día de hoy, Bucaramanga ya sería campeón, porque claro. lleva mucho tiempo siendo el mejor en Colombia, sin perder, ganando. Entonces, Sí, no, y hemos visto casos, por ejemplo, el de Águilas el semestre pasado que terminó invicto. también, Hemos visto equipos que clasifican siendo primeros y después se pinchan en los cuadrangulares. Sí, no premias la constancia, sí premias mucho los enviones anímicos. sí, El envión anímico que está teniendo América, que igual lo tiene que reconfirmar, el envión que tiene en este momento Pereira, por ejemplo, Pereira pero que también. también tiene mucha constancia. El 11, El 11 con el envión de Dairo, sí, premias mucho los enviones anímicos, sí. los momentos. Y bueno, a ver, América, que arrancó muy mal en la temporada, podría todavía ser campeón de el Apertura y Bucaramanga, por más de que se ha mantenido tan bien en este tiempo, podría no ser campeón y podría quedar eliminado en el cuadrangular, de hecho. Entonces, sería un poco injusto con los procesos, es un poco injusto el fútbol colombiano con los procesos, pero de igual manera, a largo plazo, los procesos
pueden llegar a tener más éxito que los de envío anímico. Por ejemplo, Millonarios en el 2023 fue un equipazo, pero bueno, ahora quedó un poco estancado en el fútbol colombiano, pero fue a Libertadores, bueno, se quedó en el Campín, con la tarima de Karol G en el estadio, de hecho, pero le hizo un partidazo a Flamengo. Entonces está la duda de en el fútbol colombiano sí, en el exterior también, o se queda en el fútbol colombiano. Claro, es difícil mantener el rumbo cuando la plata y los éxitos los necesitas a corto plazo, pero lo que te va a dar resultados y un margen económico mucho más beneficioso está a largo plazo. Es difícil mantener ese equilibrio entre necesitar cosas a corto plazo y saber que necesitas también cosas a largo plazo, como le pasa a Millonarios, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en este momento el equipo de Gamero ha mostrado que puede conseguirlo y que además ha logrado que el hincha igual se siente identificado, aunque gane o no, como ha sido en las últimas fechas, por ejemplo. Sí, total. A ver, yo creo que eso también te lo brinda el éxito, porque viene Millonarios de un año exitosísimo. Claro. Y tiene todavía esa misma base, porque no desarmó el equipo, que es raro que eso haya pasado, porque, por ejemplo, cuando el Pereira fue campeón, lo desarmaron completamente. Millonarios se mantuvo igual, no se fue casi nadie, volvió Daniel Ruiz, que de hecho, bueno, no ha cumplido con las expectativas con las que llegó, y vino Jordana, que también es una pieza que ha tomado importancia, pero de hecho las figuras de Millonarios no mantuvieron su nivel, bajaron, pero aún así la afición los respalda. Creo que también ahí está el problema, que si también te confías de lo que tienes y no terminas de reforzar lo que se tiene que reforzar, terminas teniendo una plantilla que muy difícil le va a poder competir a equipos internacionales, que es lo que se le ha criticado a Millonarios, ¿no? Porque bueno, traes a Daniel Ruiz, que es refuerzo, incorporación, porque igual es de la casa, traes a Jordana, que ha rendido, pero finalmente tu línea base sigue siendo la misma de hace un año. Sí. Y así es muy complicado igual pedir una nueva consecución de títulos si el aire nuevo de la plantilla no está. Hoy, por ejemplo, el hincha de Millonarios va a extrañar mucho en esta semana de Libertadores a McAllister, que se volvió a lesionar. Se lesionó en el partido contra Flamengo. Entonces, ahí es cuando dices proceso, resultados cortos, pero a la vez inversión necesitas. Sí, total. Y McAllister, que es la figura de Millonarios, el referente, pero tiene una edad ya grande, o sea, avanzada, y no hay ninguna otra figura. Bueno, está Cataño, está Daniel Ruiz, que son llamados a ser ese sucesor de Maca, pero Maca al final, cada vez que está en la cancha, sigue mostrando que es el mejor, con diferencia. Sí. El equipo lo extraña cuando no está, y yo creo que Millonarios ahí tiene un problema, porque Maca no va a durar 5 años más, o bueno, quizás sí, pero sería raro que dure tanto tiempo más, que aguante tanto tiempo más en la exigencia en la que está. Sí, hay que ver de aquí a Millonarios en este mes de abril cómo logra Gamero conservar su plantilla, porque en solo abril va a jugar 6 partidos, ya recibió a Flamengo, tiene que viajar a Bolivia, a Pasto, recibe a Junior y tiene que ir a Pereira. Bueno, y tiene el viaje contra Palestino en Chile. O sea, tienen en un mes solamente 4 viajes importantes, uno incluyendo 2 a la altura. Claro. Una altura también importante. Muy importante. Muy importante. pero bueno, hay que ver justamente con esto de las lesiones cómo hace Gamero para equilibrar cargas y bueno, darle al equipo cierta frescura. Sí. Sí, va a ser importantísimo, sobre todo para la Libertadores, porque bueno, en el fútbol colombiano es lo que decíamos antes, con que ganes un par de partidos ya estás metido dentro de los 8, no tienes que exigirte tanto para buscar la zona alta de la tabla, pero ya que mencionabas que Millonarios va a tener que viajar a Pereira, el Pereira es otro equipo muy lindo para analizar, un equipo que está rindiendo muy bien, que está siendo dirigido por Lionel Álvarez, alias El Tierno, y está haciendo las cosas muy bien. Hace unos días, un poquito más de una semana, di una entrevista con AS, con el diario AS de Colombia, y contó cómo se enamoró o cómo decidió que iba a ser técnico, y su primer paso fue cuando jugaba todavía en el Quindío,
y el profe Umaña fue con quien él mismo dijo que tenía una buena relación. El profe Umaña en medio de un entrenamiento lo llama, le da un abrazo y le dice que dirige el resto del entrenamiento. Y bueno, Lionel sorprendido porque obviamente él estaba todavía ya con una edad, pero no pensando en el retiro todavía. Termina dirigiendo ese entrenamiento y ahí asume el entrenamiento con las consecuencias que eso lleve. Obviamente es un entrenamiento, no tiene ninguna importancia, pero después en Pereira lo llaman para ser entrenador y él dijo 2 veces que no estaba preparado para ser entrenador. Y ahí fue cuando asumió 2 veces el cargo de asistente técnico, se preparó y hoy tiene al Pereira jugando bien. Y esas cosas a mí personalmente me gustan mucho porque, por ejemplo, Bucaramanga, Pereira, son ciudades muy grandes en Colombia y que también es lindo ver que esas ciudades estén presentes dentro del fútbol colombiano. Es cierto, es cierto. Aparte aquí, Pereira es un equipo que ha logrado mucho que su hinchada se forme en una sola con el equipo en los últimos años. Sí. Pasó de muchos años de estar en la B, de tener al equipo económicamente mal y bueno, después del ascenso, del campeonato, de los resultados que sacó con Boca, de la Libertadores, ha logrado mantener una muy buena plantilla y ha logrado que algunos jugadores realmente se transformen casi que no en ídolos, pero sí en referentes muy importantes. Figuras, sí. Que justamente en una liga donde vemos que salen y entran por temporada 14 jugadores, es difícil a veces Sí. en equipos aún más en equipos medianos, lograr esa continuidad y ese amor. Sí, no, total. Tienes el caso de Carlos Darwin, que vuelve y se transforma en figura y termina marcando goles y en referente y bueno, y te causa emoción eso. Sí, no, total. Además que por más de que los referentes con los que fue campeón se fueron, también se supo reforzar muy bien y lo mantiene. Entonces Sí. eso es importante. Si te parece, hablamos un poco de lo que le tocó a Colombia, a los equipos colombianos en la fase de Libertadores. Hablabas de lo de Millonarios, ya dijiste el grupo con Bolívar, con Flamengo, con Palestino. Le tocó difícil, no tuvo suerte. Sí, no le tocó fácil. Bueno, realmente hoy en día ningún equipo le toca fácil en Copa Libertadores. Es verdad. Pero bueno, más allá de Flamengo, que creo que es el rival a vencer por todos, Sí. con los otros dos puede pelear tú a tú al menos. Sí, bueno, el tema con Bolívar es la altura. Palestino, bueno, yo creo que Millonarios está obligado a ganarle a Palestino. Y en el grupo del Junior hay otro brasilero, Botafogo. Ya fue rival vencido por Junior en Brasil. Y le tocó Universitario y Liga de Quito. Liga de Quito que viene de ser campeón de la Sudamericana. Bien, en Uruguay contra Fortaleza, otro brasilero, pero que cayó en la primera fecha con Universitario. Así que es un grupo que es más sencillo que el de Millonarios, creo yo, pero igual tiene algo difícil. Sí, no, totalmente. Igual la plaza más difícil, ya Junior salió victorioso, pero bueno, hay que ver ahora cómo bueno, que esto nos pasa mucho a los equipos colombianos, que es justamente en los momentos tensionantes, ¿no? Tener que poner el pecho, entre comillas, Sí. y no, como se dice en otras partes, no pechearla, ¿no? Porque ahora viene Liga de Universitario, viene también, se me da el nombre del otro equipo, Botafogo. de Botafogo y de Universitario. Que también es otra plaza durísima. Ir a Perú tampoco es fácil, No. al estadio de Lima. Y Ecuador, Liga de Quito, juega en Casablanca, también es una plaza. Bueno, ahí fue donde Ecuador le gana 6-1 a Colombia en eliminatorias, pero es un tema que no queremos recordar. Hay que ver Junior cómo también administra, bueno, Millonarios también, cómo administran justamente las plantillas entre Libertadores y el torneo, ¿no? Porque Millonarios todavía no ha clasificado, Junior tampoco, y aparte, bueno, Junior viene de perder contra América, entonces perdió puntos claves. Perdió mal. Con un equipo alterno también, sí. Entonces, lo mismo, la historia es parecida en cuanto a cómo, pero Junior tiene una nómina más amplia que Millonarios, sí, es verdad. Sí, pero igual tendrá que administrar muy bien en este mes porque también tiene viajes duros y a lugares pesados, con un ambiente pesado. Total. Y bueno, hablemos de los que están en Sudamericana, bajemos un poquito el escalón.
Alianza y Medellín, que no tuvieron la misma suerte en el inicio, que tuvieron Millonarios y Junior, que dejaron buenas sensaciones, por más de que uno fue victoria, el otro fue empate. En el caso de estos dos equipos de Sudamericana, los dos fueron derrotas. Independiente Medellín, que comparte equipo con César Vallejo, Defensa y Justicia, y Always Ready, y Alianza, que tiene grupo con Cruzeiro, Universidad Católica y Unión La Calera. No son grupos tan difíciles como los de Libertadores, obviamente, pero que yo creo que Alianza era, bueno, es la primera presentación internacional que tiene y no le ha ido bien. Sí, con Alianza es una incógnita muy grande porque, bueno, le gana América de Cali, le gana en un momento donde América justamente venía iniciando proceso, el ambiente con César Farías no estaba bueno, le gana, pasa a la siguiente ronda con César Torres. En Liga venía medianamente bien, no venía puntero, no venía tampoco último, pero venía sacando resultados. Y hace apenas 2 semanas se da la noticia de que César Torres se va del equipo y ahora está por llegar Uber Boder. Pero también hay un manejo ahí del club que todavía no, yo por lo menos no termino de entender muy bien. No. Es porque te vas de una ciudad futbolera para una ciudad que apenas quiere construir esa parte de amor por el fútbol. Pero el mismo técnico saliente dice hace apenas una semana que llegaron a una ciudad que no estaba preparada para recibir a un equipo profesional. No. Entonces, ahí es una gran incógnita de lo que será justamente la Sudamericana para Alianza. Si va realmente a querer competir por el título o simplemente a recibir un par de triunfos, el dinero y ya está. Si hay proyecto o no, es una gran incógnita. Sí, además que el entrenador se va 3 días antes de debutar Claro. en el torneo internacional y bueno, es una caída fuerte, es un equipo que, bueno, básicamente está volviendo a empezar, todo nuevo, camiseta nueva, escudo nuevo, ciudad nueva, ya lo mencionaste, y un Medellín que también fue un buen equipo el año pasado, pero que este año no ha podido arrancar. Ahí es cuando hablamos de los procesos, de lo difícil que es igual mantener un proceso y que tenga a todos contentos, porque el año pasado Alfredo Arias fue finalista con Medellín y en este año se le están dando los resultados y a pesar de tener una buena plantilla, Sí. no se le dan los resultados y bueno, de este mes dependerá justamente la continuidad o no de Alfredo, porque no se han dado los resultados que espera. Sí, no, y es difícil ver que se mantengan los procesos. Además que la clasificación a torneos internacionales siempre es un paso muy grande para los equipos colombianos porque muchas veces no se puede mantener la constancia, el nivel en ambos. No se puede mantener estar bien en Liga Colombiana y estar bien en competencias internacionales. Es difícil. Por ejemplo, tú en Europa ves que, no sé, ya vamos a hablar más adelante de eso, que el City, por ejemplo, juega el sábado y juega el martes o el miércoles y el equipo sigue siendo el mismo. En Colombia tú ves que los técnicos tienen la obligación de darle descanso al equipo A y ahí es cuando empiezan a hacer más rotaciones. Muchas veces los jugadores ni viajan al otro partido, entonces le dan prioridad a lo internacional, obviamente. Fue lo que pasó con Junior en la caída contra América, algunos ni viajaron. Y ahí entra la pregunta de ¿realmente el jugador no aguanta esa cantidad de partidos? O si es justamente por lo que hablábamos antes, que el técnico sabe que con 2 victorias se puede meter a los 8 y de ahí en adelante ya ahí sí es donde importa el buen rendimiento y los resultados. Sí, yo creo que muchas veces el técnico está casi que contra la espada y la pared en cuanto a tener que justamente escoger torneo, porque también el desgaste es mayor en muchas cuestiones, los viajes, Sí. la cantidad de partidos en el año. La liga colombiana está casi que a la par de una liga de la Premier en cuanto a los partidos, Sí. contando los playoffs, sumando todo el desgaste mental y físico que genera tener que clasificar porque te tiene tensionante durante 15 fechas de la expectativa. Si miramos los clasificados en la fecha número 7 y ahorita que estamos en la fecha número 15, vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el Cali estaba entre los primeros y hoy ya está último, está casi que último. Cambió todo. Entonces, todo es un ambiente tenso para el jugador y para todos los cuerpos técnicos. Sí, total. Y bueno, tú tenías un debate, un tema a traer al episodio de hoy
sobre la crisis de goleadores jóvenes. Bueno, es que justamente con toda esta tensión, con todo este calendario apretado, cada vez vemos, por ejemplo, cómo surgen menos goleadores jóvenes y los que se destacan son justamente delanteros que ya rondan los 37, 38 años. Si miramos los máximos 5 goleadores del fútbol colombiano, el primero es Jason Guzmán, Sí, que es mediocampista igual. sí. El segundo es Dairo Moreno, que tiene 38 goles, 38 años. Goles no tiene más. Goles bastante más. Rodallega, que tiene 36, que tiene 38, perdón. Carlos Darwin, que tiene 36, pero que Carlos Darwin también es mediocampista delantero. Sí. Y también está Carlos Vaca, con 37 años. Entonces también te genera la duda de, bueno, ¿por qué también en el fútbol colombiano no hay delanteros jóvenes que estén marcando? Sí, es un buen tema porque además, bueno, los jóvenes es raro que se queden dentro del fútbol colombiano. La mayoría de los que tienen calidad como para convertirse en goleadores se van a Argentina. Bueno, Borja que hoy la está rompiendo en River. Entonces, no se mantienen. Y claro, muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Vaca, fue y volvió. El caso de Dairo Moreno, bueno, Dairo Moreno hizo casi toda su carrera en el fútbol colombiano, pero también fue a Argentina, fue a México y volvió. Y cuando más goles hacen, es en esa etapa en la que regresan, porque ya tienen más madurez y bueno, les queda más sencillo, con más experiencia Claro. y se mantienen. Sí, cada vez se van más jóvenes, eso es muy cierto. Se van, y ya no solamente para Argentina, se van también para Estados Unidos, Brasil, Brasil. Cada vez es más común que un equipo europeo venga al país, sí, porque antes era muy común que diéramos el salto intermedio, ¿no? Estaba el salto de Argentina, estaba también el salto de Portugal, por ejemplo, pero ves, por ejemplo, el caso de Yacer Asprilla, sí, viene directamente Watford. se Ves lo el lleva. caso de John Jader Durán, Eso te iba a ves decir. directamente, va a la MLS y después va directamente a Europa. Entonces ahí también tienes el condimento de que ya no solamente van a lugares intermedios, sino directamente a Europa. Sí, total. Y es que, bueno, el trabajo de scouting europeo es muy bueno y cada vez, no solo en el fútbol, sino en general, en todo en la vida, es más fácil mover las cosas de un lugar a otro, descubrir Claro. futbolistas más jóvenes en equipos que por ahí no tienen la mira. Es el caso de Gustavo Puerta, que sale desde el Bogotá. Obviamente a él lo descubren en el Mundial. Y bueno, ahí es cuando explota, se lo lleva el Leverkusen, después lo ceden, después vuelve y hoy está formándose muy bien en el Leverkusen, un Leverkusen que está haciendo una muy buena temporada de la mano de Xavi Alonso, que se va a quedar para la próxima temporada. Pero sí, por ejemplo, mencionabas el caso de John Hader Durán. No, nunca lo vemos al futbolista que después es promesa en Europa, nunca lo vemos en el fútbol colombiano hacer goles o disfrutar con un equipo. Por ejemplo, Luis Díaz va de Junior directamente hasta Porto, en Porto la descoce, se va a Liverpool y es muy difícil que en los próximos 5 años o quizás 7 años él vuelva al fútbol colombiano por la carrera que está haciendo y ya no va a pelear por ser goleador en Colombia. Digo, sería una pérdida de talento, digamos, verlo, irse joven a Colombia Claro. solo a ser goleador en el Junior, que seguramente es a donde volvería porque es el equipo en el que nació. Sí, sí, pues va a estar bastante difícil empezar a ver en 2, 3 años justamente los delanteros del fútbol colombiano, cuando ya no estén los Vaca, los Rodallega, porque venimos de una generación muy importante de delanteros, la mejor generación creo yo para mí, Sí, y que bueno, que poco a poco se van retirando y bueno, los que tienen que resurgir otra vez nuevos delanteros no aparecen en el horizonte y eso igual preocupa. También yo creo que va mucho de la mano con las competencias internacionales. Claramente el fútbol colombiano en los últimos años ha bajado mucho su presencia y también su nivel en ese sentido. sí. Y en esa misma consecuencia, pues cada vez hay menos jugadores jóvenes que puedan pulirse en torneos internacionales y en citas importantes. Antes tenías, en la época de Nacional, tenías en su caso a Marlos Moreno que la rompió en esa Copa Libertadores, que ya después fue otra historia, Sí, pero tenías en épocas pasadas equipos que iban
que iban teniendo mucho renombre en las competencias internacionales y que hacía que los jóvenes justamente se foguearan mucho. Sí, y lo vemos en la selección. Nunca hay un delantero, por lo menos en los últimos años, no hay un delantero que uno diga, este es el fijo. Después de Falcao nunca hubo un Sí, delantero pasa fijo. que el no ir a los torneos justamente te excluye de lo que esté pasando. Claro. En el último mundial vimos eso de Colombia, que el no ir hace que cueste mucho más ese recambio si no se hace bien. Sí, sí, sí. Bueno, y estamos viviendo como país un proceso de selección bastante interesante, bastante entretenido. Ya cuando llegue el momento vamos a hablar de cómo llega Colombia a la Copa América, pero está haciendo muy bien las cosas Néstor Lorenzo, encontrando jugadores y yo creo que él ya armó su esquema, su equipo ideal. Sí, sí, sí. También podemos, hablando de delanteros, vamos a hablar un poquito de la Champions, Dale. de que hay muy buenos atacantes ahí. Claro que sí, ¿ya? Y equipazos, sobre todo porque estamos en semana de inicio de cuartos de final, así que la Champions va a ser un tema interesantísimo. ¿Cuáles son tus favoritos para la Champions? Yo siempre al Real Madrid lo voy a dar de candidato al Ay, título de qué. la Champions. Creo que si hablas de Champions League tienes que hablar de Real Madrid. Pero también quiero ponerle mis fichitas al Arsenal. Ok. Me encanta cómo juega. Creo que Arteta ha logrado transformar su equipo en un plantel sólido. Que, bueno, más allá del partido con Porto, que lo sufrió, creo que igual ha mostrado que tiene jerarquía en muchos momentos. Sí. Pero también tiene el tramo final de la Premier junto con este final de Champions, que bueno, vamos a ver cómo tiene que demostrar, creo que yo, ya viene el momento de mostrar jerarquía en el momento más importante. Sí, bueno, el antecedente que tiene el Arsenal hablando de jerarquía no es muy bueno porque la temporada pasada justamente en Premier League, hace 2 años no estuvo presente en Europa y el año pasado tampoco, pero tiene que demostrar jerarquía después de un año en el que justamente lo que le faltó fue eso, fue jerarquía la temporada pasada porque era el favorito, era el candidato, le sacaba una ventaja amplia al Manchester City, pero sobre el final empezó a tropezarse y tenía detrás a un Manchester City que no afloja el acelerador nunca, que tiene un Pep Guardiola que está como loco pisando el acelerador siempre y termina perdiendo la Premier League. Ahora, esta temporada está manteniendo muy alto el nivel en Premier y está manteniendo, bueno, todavía las expectativas para llevarse la Champions. Y va a tener que enfrentarse a un Bayern Múnich que es un Bayern asequible de los últimos años, es un Bayern menos duro, digamos, porque no es un equipo sencillo nunca el Bayern, y ha mantenido ese nivel. Y antes hablábamos de procesos y para mí el Arsenal es uno de los mejores ejemplos de procesos. Trajeron a Arteta, hicieron todo lo que él quería, confiaron al 100% en su esquema, en su idea y se mantiene firme. El Arsenal lleva 2 temporadas en lo más alto. Sí, totalmente. Creo que también con el Bayern tengo una corazonada especial, pero es por querer que bueno, le llegue también el título a Harry Kane. Porque bueno, en Bundes ya nos dimos cuenta que no se le da todavía, no ha llegado a su primer título de su carrera, pero aparte es un temporada de Harry. Sí. Es una gran temporada de él como delantero, entonces también meto mi fichita por Harry Kane. Bueno, ese es un tema interesante también para hablar. La carrera de Harry Kane nunca ha tenido un título. Va al Bayern, que es un equipo que todas las temporadas gana 2 títulos mínimo y siempre pelea por la Champions. Bueno, llega Harry Kane, eliminados por un equipo de tercera división en la Copa de Alemania. Y en la Bundes, el Bayer Leverkusen decidió jugar un modo carrera, que no lo para nadie. Y va a ser un amargo final de temporada para un Harry Kane, que yo creo que él ya las expectativas que tenía era a estas alturas de la temporada tener su primer título en la bolsa. Sí, cuando le llevaron el contrato de Bayern, yo creo que Él dijo, ya este es tenía mi momento. asegurado 2 títulos ahí abajo. Sí, seguro. Pero bueno, es que Bayern también ha tomado decisiones muy equivocadas. Primero con Tuchel, con Nagelsmann también. Lleva 2 temporaditas donde toma decisiones muy erróneas en cuanto a la dirección técnica y donde, bueno, se confió también en parte, ¿no?, de la hegemonía del fútbol alemán,
de un Dortmund que la temporada pasada estuvo a un triunfo de Sí, ganarla. en la última fecha la perdió. Última fecha. Y que bueno, llegó un Xavi Alonso, un Bayer Leverkusen que revolucionó todo Es una locura. y dijo, aquí estoy y los desbanco. Y se mantiene. Pero bueno, el Bayern, yo creo que también le hacía falta al fútbol alemán ver un campeón diferente. 11 años ganando todas las ligas el Bayern. Y bueno, volviendo al tema de Champions. No te di mis favoritos. Yo creo que el Real está siempre en la lista de favoritos de absolutamente todo el mundo, porque sabemos que esté bien o no esté bien, la Champions es su fetiche, y para mí otro es el City. O sea, para mí el campeón sale de esa llave, Real City, que llegan con lesionados. El City llega sin Kyle Walker, por lo menos a la ida, llega sin Nathan Ake, sin, bueno, Bardiol, que salió con molestias en el partido antes de la ida de Champions, pero al final hizo el viaje con el equipo. Y por el lado del Real Madrid recuperó a Militao, perdió a Courtois, una lesión fea porque bueno, se lesionó en la pretemporada, traen a Kepa para reemplazarlo. No resulta bien Kepa como solución, aparece Lunin como una muy buena solución, y ahí empieza el Real Madrid a remar con más lesiones. Y en el regreso de Courtois, cuando ya estaba a una semana, a 10 días de poder ponerse los guantes otra vez para volver oficialmente, se lesiona por 2 meses más y ahora sí. Se pierde la temporada. Claro, pero bueno, espectacular la temporada que está haciendo Lunin. Sí, se ganó el puesto Lunin ahí. Sí, hay muchas lesiones de rodillas, estamos viendo en el fútbol, por temas de sobrecarga de partidos. Vimos el caso de Gavi, de Courtois y de muchísimos más, Pedri, que lo sobreexplotaron, Bueno, y todo esto. Que hasta hoy Pedri no pudo volver a ser el mismo después de esa primera temporada donde se sobrecargó de 60 partidos, 60 partidos, una locura. 4 competiciones tuvo. Sí. Súper sobreexplotado. Y otro de los temas que podemos conectar es que cada vez los futbolistas debutan más jóvenes. Hablábamos justamente de Pedri. Pedri es un futbolista que con 18, 19 años se hace cargo de un Barça en el que ese era el último año de Messi. No hay que ir ni siquiera a Pedri. Hoy Lamine Yamal tiene 16, 17, va a cumplir. 16, va a cumplir 17. Y bueno, es el comandante del Barcelona. Sí. Del Barça. Es la figura. Claro. Cada vez más jóvenes, más responsabilidades, más partidos. También hace que tengas una temporada buena. Ya eres el mayor crack del mundo y después, bueno, tengas que revalidarlo, y es muy complicado así porque todo el tiempo estás sobreexigiendo al jugador. Bueno, Ansu Fati fue justamente el ejemplo de esto, porque la empieza a romper cuando Messi está en el equipo, se va Messi y el Barça dice démosle la 10. Claro. Una de las peores decisiones que tomó el equipo en los últimos años. Después de que venía de una lesión, entonces ahí como fue más, no a modo de premio, sino a modo de consuelo. De consuelo, y todo mal porque el jugador, creo que la 10 es un número va a ganarse en todo club. Sí. Hoy la 10 en el Barça puede ser un tema a debatir de si debería seguir o no, porque después de tenerla Messi por tanto tiempo podrían haberla quitado, no creo que le hubiese... ¿Tú crees? No, yo no estoy de acuerdo ahí. Yo creo que hubiese sido mejor decisión meterla al congelador, que no se la ponga nadie. De pronto no darla a cualquiera, eso claro. Sí, estoy de acuerdo, pero para mí siempre, porque el 10 igual es el sueño, el anhelo de uno que está atrás. Sí, es verdad. Y siempre ha sido así. Sí. Creo que eso es un buen combustible para el jugador. Sí, es verdad. Pero bueno, en Napoli lo quitaron después de Maradona. En Napoli lo quitaron. Y hay muchos casos de equipos que han quitado. Pero yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que debe siempre estar como una especie de combustible para nuevos jugadores. Sí, puede ser. Además que estéticamente es lindo ver un 10 en la cancha o en un equipo, ¿no? Porque en una cancha es casi seguro que va a ir. Pero bueno, semana de Champions. Una Champions que tiene mucha presencia española. 3 españoles. 3 españoles, 2 ingleses, 2 alemanes, un francés. Bastante variedad. Pero hablábamos, o sea, lo normal es decir que la Premier tiene mucha superioridad en el fútbol europeo. Pues bueno, en esta Champions son los equipos españoles, y aquí vamos a sacar una declaración de Laporta
que fue de que su Barcelona, por más de que en Inglaterra se juega un fútbol rápido de toque, dijo que el Barça le pegaría 2 vueltas a los equipos ingleses. Es bastante debatible. Y más si lo dice Laporta. Y bueno, yo creo que el Barça hoy no está en posición de ganarle, por ejemplo, un City. No lo veo. No. Tien- Hay que ver, de hecho, cómo le va en la serie contra el Paris Saint-Germain, porque el equipo de Luis Enrique es un equipo muy bien armado igual. Ha logrado responder en momentos sin Mbappé también, que eso me parece valioso, Sí. pensando en que Mbappé no va a estar la próxima temporada. Ha logrado bueno, que el equipo se transforme en un equipo realmente, que eso era Sí. algo que se le criticaba mucho tiempo al París en temporadas pasadas. Pero sí, hay que ver cómo le va al Barça con el París. Bueno, Porque también es una prueba de fuego para Xavi de nuevo. Otra vez vuelve a estar total. en los medios, en la palabra de los medios, más que nada porque no... Hay que ver cómo resuelve justamente darle competitividad al Barça. Sí, bueno, un Xavi que dijo que iba a dejar el equipo al final de la temporada, pero que hay medios en Cataluña que aseguran que Laporta está planeando la siguiente temporada con Xavi al mando, Xavi incluido en esas conversaciones. Hay que ver porque, bueno, no, la liga la tiene muy complicada, pero en la Champions todavía compite. Yo creo que Xavi armó un equipo en el que sus jugadores todavía creen mucho en él. Además Sí, que obviamente tiene toda la espalda para que crean en él, porque como futbolista fue uno de los mejores mediocampistas del es mundo. que desde el punto de Laporta claramente voy a querer que continúe Xavi porque es la persona con más espalda que me pueda aguantar malos resultados en dado caso, Sí, o prometer mejorar en base a su figura. claro. Mejora mucho su entorno, Xavi. Eso es muy importante. Sí, y bueno, además en una temporada en la que los técnicos van a ser los protagonistas del mercado de fichajes porque se va a ir Klopp. Ya Xavi, que era uno de los más cotizados de todos los puestos, Se queda. se queda, literalmente. Y entonces, bueno, hay que ver, en caso de que se vaya Xavi, hablamos de Xavi Hernández, no de Xavi Alonso, ¿quién va a asumir ese rol de dirigencia en el Barcelona? Que es pesado, porque se habla de Roberto de Servi, pero también se habla del italiano para el Liverpool. Claro. Va a haber un movimiento interesante ahí. Y Bueno, bueno, también dependerá mucho de qué pase con la Champions justamente, ¿no? sí, obvio, Porque porque si te quedas con la Champions siendo Xavi, difícil que te dejen ir. sí, no, obvio. Pero también si se va y por ejemplo Luis Enrique Luis Enrique también que está armando su proyecto, si queda eliminado con el Barça también queda un poco en el aire conociendo más cómo son los parisinos. Sí, pero bueno, un Luis Enrique que se va a tener que enfrentar al equipo de sus amores, quizá, Va a estar lindo ese enfrentamiento. donde fue feliz, consiguió una Champions y ahora va a tener que cruzárselos y un enfrentamiento que siempre genera morbo. El Barça-PSG, después de la remontada, en la Después de la historia de remontada. Neymar, el Barça había ido a buscar fichajes a París y volvió sin Neymar por 222 millones de dólares. Pero bueno, esa es una historia icónica. Un Neymar que suena para volver al fútbol brasilero, al Santos, que hoy está en segunda división. Hay que ver si asciende o si Neymar decide volver, aún si el equipo sigue en segunda división, pero Sí, dicen que le prometió al técnico y a los jugadores volver en la próxima temporada, pero hay que ver, todavía está en manos de los árabes. a mí me encantaría verlo en el fútbol Sí, a sudamericano. todos. Yo creo que por más lesiones que tenga, Neymar hoy llega al fútbol sudamericano y es con diferencia el mejor. Sí, sí. Y además que, bueno, él rinde mucho por su estado de ánimo. Y en su casa va a ser feliz, va a tener fiesta, va a tener buen fútbol. Y que vuelva el Neymar que baila en los camerinos, Uf. sale con el parlante acá. Para el TikTok, por lo menos. Para la creación de contenido. Pero bueno, ese Hablamos de todo un poco. hablamos de todo un poco en el primer episodio. En una semana está el otro, así que pendientes ahí. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes, Instagram, TikTok y acá en YouTube, donde está el contenido largo, los clips en lo demás. Y bueno, activos por todo lado. Nos vemos la otra semana aquí en Gen 10. Un abrazo.